Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, sean bienvenidos. Y qué bueno que hicieron el esfuerzo de estar aquí en esta tarde para seguir sirviendo y adorando a nuestro Dios, hermanos. La semana pasada iniciamos un estudio basado en 1 Corintios capítulo 1, del 26 al 31. ¿Quién se dio a la tarea de apuntar el título? De hecho dije dos títulos. ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es el título de este estudio? En busca, gloria de Dios. Amén, en busca de la gloria de Dios. Y le había comentado que yo estaba entre dos títulos, ¿se acuerdan? Y el siguiente dije que es Cristo, la gloria de Dios. ¿Ok? Cristo, la gloria de nuestro Dios. En sí, hermanos, el tema central de esta epístola a los Corintios precisamente es el estar unidos, o más que todo, estar perfectamente unidos en Cristo. El tema central de esta epístola de 1 Corintios es estar perfectamente unidos en Cristo. De hecho, en la introducción el apóstol Pablo, como fue informado acerca de unos hermanos, él lo dice en su introducción, de que había división ahí en la iglesia del Señor por los de Cloé, como dice en el versículo 11, que algunos decían: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, y allá al mero rincón, yo de Cristo. Uno que seguía al Señor. Entonces en sí debemos estar perfectamente unidos en Cristo, porque Cristo, ¿qué es? La gloria del Padre, la gloria de nuestro Dios. Y precisamente para que nosotros como iglesia, hermanos, podamos lograr ese objetivo de que a través de todo lo que hagamos sea siempre para la honra y gloria de nuestro Dios, no para nadie más. Es para la honra y gloria de nuestro Dios, para que usted y yo como iglesia del Señor podamos nosotros glorificar a nuestro Dios. Tenemos que estar en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la sabiduría. Como lo veíamos ahí en 1 Corintios 1 y en el versículo 30 y 31. Mas por Él, o sea, el Padre, Dios, mas por Él estáis vosotros ¿en quién? En Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios, ¿qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, nosotros hablando en términos humanos, déjeme acercar el pizarrón. Hablando en términos humanos, nadie puede darle la honra y la gloria a nuestro Dios sin estar en Cristo. Y puede sonar hasta cierto punto, ¿cómo le podría decir? Arrogante, o vanaglorioso o algo por el estilo, el decirle, hermanos, que solo la iglesia de Cristo refleja la gloria de Dios. Solo la iglesia de Cristo. Por eso, para que podamos nosotros
darle la gloria a Dios y de este modo obtener todos sus beneficios, todas sus bendiciones, tenemos que estar en Cristo Jesús, en Cristo mismo. Y estar en Cristo mismo implica el hecho de estar en su palabra. Como cuando el Señor le decía a aquellos judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, en Juan 8, versículo 31. Juan 8, versículo 31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y lo interesante del punto es cuando el Señor dice que le dijo el Señor a unos que habían creído en Él. La palabra habían está en un tiempo pasado, presente o futuro. Pasado. O sea, hace que dejaron de creer en el Señor. ¿Ok? Eso nos narra el apóstol Juan. Obviamente Juan escribió el Evangelio del Señor muchos años después. Y él se basó, acordémonos a lo que pasó también en Juan capítulo 6, que cuando el Señor también, hermanos, cuando le dijo que el que no coma mi carne y no beba mi sangre no tendrá parte conmigo. Al escuchar esto dijeron: dura es esta enseñanza, difícil es esta doctrina. Y dice que a partir de ese momento muchos le dejaron. Así al igual muchos judíos que seguían al Señor, pero no le seguían honestamente, no le seguían sinceramente, como en Juan capítulo 8. Porque después de que el Señor les dijo esto, dijeron ellos: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? De cierto, digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Pero lo interesante de esto, cuando el Señor les dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, en mi palabra, conoceré la verdad. Ya ellos ya no tenían que permanecer ni en la ley de Moisés, y como a algunos se le consideraba la ley de los profetas también. Ni en la ley de Moisés ni en los profetas, o básicamente en la ley de Moisés. Ya no tenían que basar su salvación en la ley de Moisés, porque en sí la ley de Moisés, hermanos, no tenía el propósito de redimir al hombre. Todo lo contrario, tenía el propósito de resaltar el pecado en todos los demás. En Gálatas capítulo 3, y en el versículo 19, Gálatas 3, versículo 19, mi hermano Medrano, ¿lo tiene? Gálatas 3, versículo 19. ¿Sí? Entonces, dice la Escritura, está bien, mi hermano, dice: ¿para qué sirve la ley? Hace una pregunta el apóstol Pablo, y la respuesta viene enseguida. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese ¿quién? La simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Dice que fue añadida a causa de ¿qué? Del pecado, a causa de las transgresiones. Y la palabra, esa proposición, hasta, ¿qué implica? ¿Qué significa? Mire, si usted quiere ir a mi casa, usted tiene que agarrar el freeway. Se va todo derecho, todo el freeway sur,
hasta que tope con el 20, ahí se va a salir a mano derecha y lo va a agarrar un puente para agarrar el 20 hacia Dallas. Pero usted se va a ir todo derecho hasta. ¿Qué significa? Límite, hermano, exactamente. Límite. ¿Okay? La ley duraría hasta que viniese, ¿quién? La simiente. ¿De qué simiente está hablando? De la simiente de Abraham, de la promesa de la profecía de Abraham, que es Cristo. Él vendría, cumpliría con todo lo que estaba escrito en la ley, y de esa manera, hermanos, aboler implica desactivar, ¿ok? Fue cuando el Señor dice: yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. ¿Okay? El Señor lo que está diciendo, ya se los expliqué anteriormente, yo creo que ya se los expliqué. De hecho, en Mateo capítulo 5, es la palabra que se está empleando, ¿okay? Abrogar, acuros, es la palabra. Y es que es muy importante como introducción en esto. Abrogar, acuros, ¿ok? ¿Qué significa esta palabra? Implica restarle, es restarle, ¿ok? Prácticamente lo que está diciendo, restarle autoridad. Yo no he venido a quitarle autoridad, es lo que está diciendo el Señor. No penséis que he venido para quitarle autoridad a la ley o los profetas. No he venido, ¿ok?, para restarle, sino para todo lo contrario. ¿A qué vino? A cumplirla. ¿Okay? El Señor no dijo: esto dice la ley, sí, bueno, esto ya no sirve, quítenlo. No, Él iba a cumplir. Pero cuando vemos allá en Gálatas, lo que dice el apóstol Pablo, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, aboliendo, dice esa palabra, ¿verdad? A ver, Gálatas capítulo... No, primeramente, no es en Gálatas, es Efesios 2, 14 y 15, Efesios 2, 14 y 15. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo, ¿okay? Aboliendo, y esta palabra es catargos también. Que esta palabra significa precisamente desactivar, anular, ¿okay? Hacer algo inactivo, ya no funciona, ya no está en función, ¿ok? Catargos es la palabra que se está empleando aquí, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Ok? Entonces, por eso es de que el Señor ciertamente estaba preparando el camino. La ley tenía como propósito no solamente manifestar el pecado en el mundo, aún entre el pueblo de Israel, para que también todos los judíos, hermanos, sintieran la necesidad de un redentor, de alguien que los acercara a Dios. Y no solamente eso, sino que también tenía el propósito, hermanos, de llevarnos a Cristo, aún la ley misma. Ahí, como dice en Gálatas capítulo 3, en versículo 24, Gálatas 3, versículo 24,
De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Ok? Para llevarnos ¿a quién? A Cristo. A fin de que fuésemos justificados. ¿Pero por medio de qué? Por la fe. ¿Ok? Entonces, acuérdese, el ayo, que en el hebreo, hermanos, ayo es saken, con Z. Saken. Que de alguna manera fungía como un maestro, un anciano maestro. Era como un sirviente. Era como un maestro de la ley. En aquel tiempo los niños, hermanos, eran llevados por los maestros a recibir instrucción, enseñanza, conforme a la ley. Pablo mismo de él decía, él fue instruido bajo los pies. ¿De quién? De Gamaliel, que era un doctor de la ley. El maestro se sentaba en un cojín y los niños se sentaban enfrente de él para recibir instrucción de la ley. Cuando dice el Salmo, más dulce que la miel, en un comentario bíblico ilustrado, hermanos, encontré esta información que dice que hacían como galletas de letras, y se le hacía un pequeño surquito, una línea, se le ponía miel. Cada vez que el niño, hermanos, escribía la letra, se traía la miel y la chupaba. Más dulce que la miel. ¿Ok? Entonces era la forma de aprendizaje de los niños. El ayo, ciertamente, la ley era para llevarnos a Cristo, no para alejarnos de Cristo, que lamentablemente pasó en gran parte del pueblo judío. Por eso mismo, nuestro Señor Jesucristo decía, para ser verdaderos discípulos de Él, dice, tienes que permanecer en mi palabra. Logos es la palabra. Que implica en su enseñanza, implica en su doctrina, implica en sus mandamientos. Ahora tenemos que obedecer los mandamientos del Señor. ¿Cómo se principia obedeciendo a la ley del Señor? Pregunto, ¿cómo se principia? Recuerde, es un estudio, pero por favor, para que yo no agarre correteando liebres, ni usted tampoco, seamos precisos en cuanto al comentario, en cuanto al punto que estamos tratando. ¿Cómo se empieza obedeciendo a la ley de Cristo? Exactamente, hermana. ¿Cuál fue la encomienda que hizo el Señor? Vayan y prediquen acerca del infierno. Vayan y prediquen acerca de la iglesia. Vayan y prediquen acerca del lavamiento de los pies. Vayan y prediquen acerca del don de lenguas. Vayan y prediquen acerca de los milagros. Nada de eso. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Okay? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Eso es lo primero que tenemos que hablar. ¿Por qué el evangelio? Porque el evangelio es la sabiduría de Dios. El Señor, hermanos, como lo habíamos hablado en la introducción el domingo pasado, Dios manifestaba su gloria entre su pueblo a través del tabernáculo, a través del lugar santísimo. Se manifestaba la gloria de Dios. Y afuera también, la gloria de Dios, hermanos, se manifestaba en todo su pueblo, a través de la nube y a través de la columna de fuego. La gloria de Dios se manifestaba a todo el pueblo. Hoy Dios sigue manifestando su gloria, pero ya no es a todo su pueblo congregado. Ahora es individualmente. Ahora es individualmente. Pues acordémonos lo que dijo el Señor en sus propias palabras en Juan capítulo
14, versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre, dice el Señor, le amará. Y vendremos a Él y haremos ¿qué? Morada en Él. Haremos morada, hermanos. Esa palabra en sí, morada, hermanos, implica el hecho de ser una casa para Dios. Prácticamente un templo para nuestro Dios. Un lugar permanente para nuestro Dios. Es la palabra monen. Monen. ¿Ok? Implica un lugar permanente. El tabernáculo era temporal o era permanente. Era temporal. ¿Por qué razón era temporal? Porque el lugar donde estaban no era el destino de ellos. Eran peregrinos en ese momento. Es por eso que el tabernáculo se diseñó y se creó, se hizo con la idea de desmantelar fácilmente y volver a montar otra vez. Se desmantelaba, se desmontaba y se volvía a montar. Cada vez que el pueblo se detenía la nube, hermano, se detenía el pueblo. Y ahí ¿cómo se dice? Ahí paraban, ¿ok? Y al día siguiente se movía la nube, otra vez se movía el pueblo. Pero para eso tenían que desmantelar el tabernáculo hasta que estuvieron en Jerusalén. Hasta que el rey David se propuso construir una casa para nuestro Dios. ¿Y quién fue el profeta que le dijo sí, hazla? Sin consultar a Dios. ¿No fue el mismo Natán? Sí, hazla, ¿verdad? Parafraseando la historia, después Dios va con su profeta. ¿Y a ti quién? ¿Tú qué o qué? ¿Qué autoridad tienes para andar aprobando cosas que no tienes tú poder para ello? Okay. Dile que está bien, sí lo va a hacer, pero no él, porque sus manos están llenas de sangre. Él no lo va a hacer. ¿Lo va a hacer quién? Su hijo Salomón. Okay. Como ya estaban en un lugar permanente, entonces ahora iban a tener un templo permanente. Y si ellos seguían al pie de la letra todas las indicaciones, instrucciones de nuestro Dios, llevaban a cabo todo lo que Dios mandaba, la gloria de Dios siempre iba a estar ahí. Lo triste del asunto es de que ese templo, hermano, se convirtió en sinagoga de Satanás después. Usted puede leer el libro de Ezequiel, hermanos. Lea el libro de Ezequiel. Lo que hacía el sacerdocio en lo interior del templo, en las cámaras, en los aposentos de ellos, toda la idolatría que ellos habían filtrado. Y es por eso que Dios los barrió. Y el templo fue destruido. ¿Okay? ¿Se acuerdan que decimos la vez pasada? Dijimos un dicho. ¿Quién se acuerda de ese dicho? No sé qué tiende a repetirse, algo de la historia que tiende a repetirse. Hermana Johnson. Todo hombre que ignora la historia está condenado a repetirla. ¿Okay? Dios destruyó el templo que el rey Salomón, que Salomón había construido. El pueblo dejó de adorar, de servir a nuestro Dios. ¿Y qué pasó con el templo? Vino el imperio babilónico, destruyó el templo mismo. ¿Qué pasa? Pasan 70 años, cuando todo el pueblo fue llevado a cautividad, regresan y empiezan en la reconstrucción tanto del templo como de las murallas. ¿Okay? De hecho, uno de los temas de Esdras centrales, hermanos, es, a ver si me acuerdo, todo es posible. La comunión con Dios es posible si hay apego a la ley de Dios. La comunión con Dios es posible si hay apego a su ley.
Okay. Y es por eso que ¿qué fue lo que empezó a hacer Esdras? En Esdras capítulo 7, versículo 9. ¿Qué fue lo que dice? Y Esdras preparó su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para enseñarla al pueblo, para enseñársela a sí mismo y para enseñarla al pueblo. Okay. Porque ¿cuál fue la causa principal por la cual el pueblo se apartó de Dios? Oseas 4:6. Mi pueblo fue llevado en cautiverio porque le faltó conocimiento. Okay. Entonces el templo fue destruido y ya no fue destruido más. Ya no volvió a ser destruido el templo de Jerusalén. ¿Estoy en lo cierto? ¿Verdad? ¿Cuándo fue nuevamente destruido el templo? El Señor lo había dicho con aquella mujer de Samaria. Cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, vosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas créeme, mujer, que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ni en Jerusalén, refiriéndose ni al templo, porque estaba próximo a ser destruido en el año 70. ¿Por quién? El Imperio Romano. El hombre que no respeta la historia está condenado a repetirla. Y ahora, ¿y qué con nosotros, mi hermano? También puede ser destruido. Por eso, miren lo que dice 1 de Corintios, capítulo 3. 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 16 y 17. 1 de Corintios 3, versículo 16, 17. ¿Lo tienen? ¿No sabéis? Hermano. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es cual sois vosotros santos. Santo. Santo es, ok. Pablo está diciendo en esa pregunta retórica, ustedes saben muy bien que ahora ustedes son el templo de Dios, a la iglesia de Cristo, hermanos. Pablo hablándole, o el Espíritu Santo hablándole a la iglesia de Cristo. Ahora ustedes son el templo de Dios. No es este edificio. El edificio no es el templo de Dios como mucha gente supone y cree. Okay. Esta es la casa de Dios. Este es el templo de Dios. Ni se te ocurra pasar por aquí por el frente, porque ahí está el predicador Miguel, que es el sumo sacerdote. Oh. Tienes que pedirle permiso al sumo sacerdote para no pasar por ahí, porque es un lugar santísimo. Se idolatra, ¿qué? Como los judíos le decían al Señor, mira, Señor, el templo, mira qué hermosas piedras. Estaban orgullosos, hermanos. Se jactaban de esa construcción, de tanto arte, tanta creatividad. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? ¿Ves todo esto? Pues no quedará piedra sobre piedra. Y ahora, lamentablemente, con una pequeña fracción de un muro, ahí están. Todavía en la espera del Mesías. Lamentablemente, hermanos, teniendo una esperanza muerta, teniendo una fe muerta. Y lamentablemente hoy en día mucha gente está en una situación muy parecida, hermanos, viviendo una esperanza muerta, una fe muerta, porque no es una fe que proviene de Dios. Pero nosotros sabemos que esto no es el templo. Su cuerpo, mi cuerpo, la iglesia, es el templo de Dios. Y mire la advertencia que Dios nos da: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. En la mañana que hablamos precisamente de ese punto, sobre las personas estas que hablaban acerca de nosotros los cristianos, que somos lo peor.
le decía a mi esposa Ali, le digo, es muy triste y es muy lamentable que personas tengan ese mal concepto, ese mal pensamiento, que aunque lo hacen por ignorancia, pero eso no los justifica delante de Dios. Pero lamentablemente ellos en nosotros erróneamente están teniendo un tropiezo para ver a Cristo. Lo triste del asunto es de que ellos, al juzgarnos a nosotros equivocadamente, porque ciertamente, lamentablemente, hermanos, hay cristianos que triste, lamentablemente, no viven una vida digna delante de nuestro Dios, y a consecuencia de eso, a veces el nombre de Cristo sufre vituperio, es decir, palabras de burla y de menosprecio. ¿Okay? Lamentablemente, cosa que no debe de ser, pero lamentablemente pasa. Pero mientras esto no suceda de mi parte, ni de ella, ni de ninguno de nosotros, no demos motivo, ni causa, ni razón para que alguno hable mal de Dios o mal de nuestro Señor Jesucristo. Porque, cuidado, hermanos. ¿Okay? Juzgar, criticar a la iglesia es juzgar, criticar a Cristo mismo. Porque exactamente, somos su cuerpo, hermanos. Somos miembros los unos o los otros del cuerpo de Cristo. ¿Okay? Entonces, y es por eso que debemos de tener cuidado. El Señor mismo decía: bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. ¿Qué significa eso? Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. No, yo por eso yo no voy a la iglesia, porque aquel hace esto, aquel hace aquello, aquel hace lo otro. Pues, ¿qué pasó con Judas? ¿No negó al Señor? ¿Qué pasó con Pedro? ¿No le negó 3 veces? ¿Qué pasó con Pedro? ¿No estaba actuando hipócritamente, como dice en Gálatas capítulo 2? Pablo le dijo, era necesario confrontarlo, recriminarle cara a cara. Estaba cometiendo el pecado de la hipocresía, y no solamente él, sino estaba arrastrando a algunos más entre él. Le resistí cara a cara. Entonces, pero ciertamente entre el pueblo de nuestro Dios, hermanos, sí lo hay. Yo le dije, nosotros no somos pentecostales ni somos fanáticos. Si no le hubiéramos dicho, en el catolicismo cuánto pedofilio ha habido, ¿verdad? Pero ese no es el punto, hermano David. No, acerca de los pasajes que dio ahorita. ¿De cuáles? Ahorita de los que fallaron a Dios. Ok, de Lucas y de los personajes, ¿dices tú? Ahorita que negó a Cristo y Ajá. hizo Judas. Sí. También lo miramos en lo que viene siendo los inicios en la iglesia primitiva. O sea, que era difícil porque también ellos venían siendo niños en Cristo, en la iglesia. Sí. Es más triste ahora que un miembro de 30, 40 y 50 años todavía caiga en esos errores. En el cristianismo. En el cristianismo. El que no entiende, el que no escucha bien la ley, vuelve a repetir, pero aquí digamos la ley espiritual, porque hay 2 leyes: la ley de Moisés y la ley espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Sí. El que no pone su mente y se centra en lo que es en la ley espiritual tiende a repetir otra vez. El que no aprende del pasado, lo que lamentablemente tiende a cometer el mismo error. Y ese es el punto precisamente, ¿no? Ciertamente, aunque estaban en proceso de concebir la iglesia de Cristo, porque todavía no estaba establecida, Judas, Pedro, etcétera, hermanos, no les justificaba tampoco sus fallas, sus errores. Al contrario, aún ellos vieron el poder del Señor, hermano, cómo el Señor levantaba muertos, sanaba a leprosos, le daba la vista a los ciegos. O sea, ellos debieron de haber sido más firmes por lo que vieron. Eran como el pueblo hebreo, hermano, antes de salir de Egipto. ¿Qué fue lo que ellos vieron? Las 10 plagas, el poder de Dios, hermano, ellos lo vieron.
Ellos pudieron presenciar, y es por eso que se les llamaba testigos. Ellos sí son los testigos reales de Dios, porque ellos presenciaron, vieron, estuvieron ahí para testificar del poder de Dios. Los que andan ahí no son testigos. ¿Ok? Hermano. Pues sí, en aquel tiempo para ellos fue un hecho sobrenatural. Exacto. Que quizás nosotros nunca lo vamos a ver, pero Dios les aprovechó. Dios aprovechó la gloria de Dios. No lo vemos, hermano, ciertamente como ellos lo vieron. Tal vez me estoy adelantando de tu punto. Sigue. No, sí, es que Dios les aprovechó en ver todo el poder de Dios, la gloria de Dios. La mayoría de ellos se perdió. Sí. De toda aquella generación, lamentablemente solo 2 pudieron entrar. No, ciertamente. Pero ahora, por eso el sacrificio, como lo decíamos la vez pasada, el sacrificio, la muerte del Señor, su sepultura y su resurrección, hermanos, ha sido el más grande portento, ha sido el más grande milagro de Dios. Dios quiso que esto pasara, sucediese, y es por eso que Dios resucitó a su Hijo, para que todo mundo creyera en Él. Mas sin embargo, ¿qué es lo que dice Pablo? Los griegos piden señal. Todavía. Aún los judíos le decían, aquellos que crucificaron al Señor: baja, desciende de la cruz, demuéstranos que eres el Hijo de Dios. Los judíos decían: danos una señal. Estos hombres quieren señal, pero la única señal que se les va a dar es la señal de Jonás. La señal de Jonás. ¿Cuál es esa? Se han de haber quedado los judíos pensando: ¿cuál es esa? ¿Qué tiene que ver Jonás con todo esto? ¿Cuántas veces estuvo Jonás en el pez? 3 días. Y al tercer día, ¿qué pasó? Fue devuelto, resucitó. La resurrección del Señor. Sí, hermano, por eso Cristo cuando les dijo a los judíos que si las señales que ellos miraron se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, todavía aquellos hubieran creído, sido salvos. Por eso digo que peor castigo ellos iban a recibir. Mayor castigo. Pero aunque algunos piensen, oye, puede haber algún castigo peor todavía que el que, bueno, quién sabe, solo Dios sabe. Pues sí, pero que aquellos murieron carnalmente, ¿verdad? Sí. El fuego que cayó del cielo. Muy cierto, hermano. Pero ahora en día lo que es espiritual y es eterno. Ciertamente. Bien dicho. Bien pensado. Así es, mi hermano. Ellos murieron físicamente, pero ya la cuestión eterna, espiritual, es peor. Okay. Por eso, qué importante, hermanos, es que nosotros entendamos todo esto, abrir nuestra mente al conocimiento de Dios. Okay, porque en sí el conocimiento es lo que nos acerca a nuestro Dios. Y Cristo, siendo el Hijo de Dios, Él más que nadie estaba comprometido a glorificar el nombre de su Padre. Okay. Él también tuvo ese gran desafío a través de su vida. Él lo dijo en Juan capítulo 17: la gloria que me diste yo les he dado, aún su palabra. Dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es que el Señor, cuando Él vino, hermanos, vino a nacer humanamente, despojándose de todo su poder, de toda esa esencia, no de su deidad, por supuesto, no de su identidad. Él nunca dejó de ser el Hijo de Dios, nunca dejó de ser quien era. Okay, pero el poder, Él, para poder realizar milagros, hermanos, milagros lo hacía a través del Espíritu Santo que vino a Él, ¿verdad? Mas sin embargo, Él estando en nuestra humanidad, Él pudo cumplir al pie de la letra con toda la voluntad de su Padre y glorificar a su Padre. Ese mismo reto también lo tenemos usted y yo como seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias, ahora nosotros por eso tenemos estos 2 fragmentos de lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo y el Nuevo Testamento. Estábamos hablando precisamente en la mañana acerca de la parábola con aquellos labradores. Cristo, ¿sabes? Esta roca reprobada por vosotros ha venido a ser la piedra angular. Okay. ¿Cuál es la piedra angular?
Algunos que trabajan aquí en construcción y todo eso. Es la primera piedra que se pone en la esquina para nivelar todo el terreno, y esa es la muestra que todo va a salir. En el terreno. Bueno, digamos en el solar, en lo que ponga, Okay. pero hablando constructivamente. Ajá, Ajá, ok. es la primera que se pone como para nivel y todo. Bueno, esa es la primera piedra. No, Y hay otra pero. que la tienes allá arriba. Wait a minute. Esa, Es cierto, hermano, es cierto. Esa es la piedra. Y pero espérate, brother, déjame irme despacito. Ok. Bueno, entonces, así es, tal y como lo dice nuestro hermano David. Okay. Él sabe de construcción, él sabe más que todo esto. Okay. Entonces aquí va una piedra, con otra piedra, con otra piedra, con otra piedra, otra piedra, otra piedra, otra piedra. Okay. Y ahí la dejamos. Una piedra, otra piedra, otra piedra, otra piedra, otra piedra, otra piedra, otra piedra. Entonces, el hermano David nos dice con justa razón que esta es la piedra angular. Sin esta piedra, ¿ok? ¿Qué pasa con estas dos? Colapsa. ¿Ok? Se cae todo. Aparte, no hay conexión. ¿Ok? No hay conexión. ¿Qué representa, por decir así, un extremo? Todo lo que son las profecías, las profecías mesiánicas, todos los profetas, ¿ok? Está aquí. Y de aquí para acá, hermanos, ¿qué es? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Hay muchas formas de mirarlo, hermano, porque, por ejemplo, puedes mirar uno como los profetas, vienen siendo como los que inician una carretera, que empiezan de una punta y para que siga hasta el final. ¿Me entiendes? Entonces ellos fue lo que hicieron, pero es la sombra. Ellos venían preparando el camino para que hasta que llegara Cristo. Edificadores. En el principio, ¿qué dice el apóstol Juan? Era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo es Dios. Hay una traducción así en una Biblia que se llama como parafrasis. Dice así: en el principio era Cristo. Y Cristo era con Dios, y Cristo es Dios. El verbo, hermanos, logos, ¿ok? La palabra. Cristo, ¿ok?, vino a darle vida a todas las profecías. Por eso en el libro en el Evangelio según Mateo decía: esto hizo para que se cumpliese conforme a la ley. Para que se cumpliese conforme a la ley. Constantemente se repite. La idea es presentar a Cristo como el Rey de los judíos. Y es por eso que Cristo, hermanos, es lo que venía a unir tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es esa piedra angular. ¿Ok? Esto, hermanos, los judíos tal vez o no quisieron verlo o no quisieron aceptarlo. Pero muchas veces el problema principal del ser humano, hermanos, no es el entendimiento. El principal problema del hombre es el orgullo, el no aceptar la verdad. Por eso, qué importante, una vez que la única forma de cómo usted y yo pudiésemos estar en Cristo, Él tuvo que morir. Él tuvo que morir, tuvo que ser sepultado como todos los demás, tuvo que pasar por todo ese proceso de la muerte. Su alma fue enviada al Hades y Dios le resucitó de entre los muertos para darnos esa esperanza de vida.
mediante la cual precisamente, hermanos, esta sabiduría, que de hecho la palabra sabiduría proviene de la palabra Sofía, ¿ok? ¿He escuchado ese nombre femenino, no? Sofía. ¿Han escuchado lo que es filosofía? Esta primera palabra es del fileo, que del amor, es como el amor fraternal, el amor familiar, ¿okay? El amor fileo implica lo que es el amor al conocimiento. Mucha gente tiene mucho amor al conocimiento externo del mundo, etcétera. Por eso hay mucha filosofía, como los filósofos epicureos, estoicos y muchos demás. Muchos hombres inteligentes, hermanos, que han tenido su propia filosofía, etcétera, etcétera. Pero por eso cuando dice el Señor, hermanos, más por Él, por Dios, vosotros estáis en Cristo. ¿Qué hizo Cristo para que usted y yo estuviésemos en Él? ¿Qué hicieron los hermanos de la iglesia de Cristo en Corintio para estar en Cristo, para formar parte de Él? Tuvieron que obedecer el Evangelio, conocer esta sabiduría, precisamente, ¿ok? Entrar en ese proceso de la sabiduría. Indica la revelación de nuestro Dios hacia el ser humano, señalando así que el ser humano sin Dios no podía entender todos los misterios de la Biblia. Hay un salmo que dice: te haré entender y te enseñaré que el camino que debes andar. Y luego viene una advertencia: sobre ti fijaré mis ojos. Pero Dios dice: te haré entender y te mostraré el camino que debes andar. No solamente te voy a dar teoría, sino te voy a dar un gran ejemplo a seguir. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21. Cristo, hermanos, nos ha dejado un ejemplo a seguir para que sigamos sus pisadas. Amén. Okay. Y es la forma de cómo Dios, hermanos, nos hace entender y nos ilustra a través del Señor. Vamos a dejarle hasta aquí, hermanos. El tiempo se nos acabó. Ya no tengo tiempo para preguntas ni respuestas, así que Dios les bendiga grandemente. Dios mediante, nos vemos el próximo domingo. Y agradecemos a aquellos hermanos también y amigos que nos estén siguiendo por las redes sociales también, a través del YouTube, a través del Facebook y las demás redes sociales. Dios les bendiga. Muchas gracias. Bendiciones, hermanos.